Sigamos hablando del lenguaje, pero tranquilos que no voy a hablar de la nueva normalidad, porque si es nueva, no es normalidad. Una de las cuestiones que me llama mucho la atención en esta crisis es el uso del lenguaje inclusivo, que es una de las banderas de Podemos desde hace años y a la que también se ha apuntado el PSOE. A lo largo de la historia, muchos han sido los que han utilizado el lenguaje con fines políticos, y no hablo ya del idioma en el ámbito de los diferentes nacionalismos. Hoy me quiero centrar solo en el lenguaje de un grupo de personas que hablan el mismo idioma. Un ejemplo histórico muy evidente fue la Guerra Civil Española. Según el bando al que se pertenecía, el lenguaje utilizado era muy diferente. Por ejemplo, en la zona nacional, la manera de despedirse era decir adiós, mientras que en la zona republicana se despedía con un salud camarada. Avancemos en el tiempo. Quizás en Gran Bretaña es donde más he podido ver a lo largo de su historia reciente cómo un determinado acento determinaba la extracción social a la que se pertenecía. Las clases más pudientes tenían un acento muy característico y utilizaban un lenguaje determinado, como nos mostró George Cukor en My Fair Lady en 1964. En España nunca ha existido ese clasismo fonético. Cualquier persona con una buena educación podía hablar correctamente sin desentonar en cualquier ambiente social. Pero claro, siempre ha existido la jerga. La RAE define la jerga como lenguaje especial utilizado originariamente con propósitos crípticos por determinados grupos. Por lo tanto, utilizando determinadas palabras, podías comunicarte con un grupo de personas, en algunos casos hasta secreto. Por ejemplo, los masones. El lenguaje era así una manera discreta de reconocerse entre ellos. Pero entremos en el siglo XXI y centrémonos en nuestra España, donde el lenguaje inclusivo se ha convertido en una manera de identificar a un grupo social, o más bien político. La progresía y más concretamente el feminismo progresista. Si estás en una reunión de amigos charlando, por ejemplo, del colegio de tus hijos, y uno de tus amigos habla de los profesores y las profesoras, está claro que a Vox no vota. El mayor problema que tiene este tipo de lenguaje para imponerse es que es demasiado complejo. Hace que el cerebro esté más pendiente en cómo decir las cosas que en las cosas que se dice. No es natural y llevarlo al extremo es prácticamente imposible. Además, en muchas ocasiones se llega al ridículo al utilizar palabras que directamente no existen o que son un contrasentido en sí mismas. Por ejemplo, portavoza, que tanto utiliza la ministra Irene Montero. A las 7 de la tarde, un acto con diferentes portavoces y portavozas del Grupo Parlamentario Confederal. Como todo el mundo sabe, voz es una palabra femenina, la voz. Por lo tanto, solamente el artículo, el o la, marca el sexo del portavoz. Pero da igual, lo importante es la apariencia de progresismo, aunque se retuerza el diccionario. Bueno, yo creo que lo que no se nombra no existe, esa es una máxima feminista de siempre, como sabéis todas y todos. Y por supuesto, a mí no me parece mal, igual que no me pareció mal el miembros y miembras. A mí me parece bien y además lo aplaudo y también lo defiendo. Yo muchas veces digo, bueno, yo a mi portavoza la llamo portavoza. Lleguemos ahora a la comunicación de crisis que nos está ocupando en esta serie de vídeos. Este lenguaje ha desaparecido prácticamente de las comparecencias y esto no ha sido por casualidad. Solamente hemos visto en algunos casos al presidente hablar de todos y todas los presidentes y las presidentas autonómicos, o en la comparecencia que dio Pablo Iglesias dirigido a los niños y, por supuesto, a las niñas. ¿Pero alguien ha oído al gobierno o incluso a alguno de los técnicos hablar de los muertos y las muertas, los contagiados y las contagiadas, los enfermos y las enfermas? ¿A qué no? Tenemos 138 nuevos fallecidos, una cifra muy reducida de fallecidos, por debajo de los 100, 87 fallecidos. Por primera vez en muchísimo tiempo pasamos a tener fallecidos por debajo de los 100. ¿Y no se imaginan por qué? ¿Es que el heteropatriarcado ha desaparecido de pronto durante la pandemia? Yo lo tengo muy claro. En primer lugar, es una estrategia coordinada entre todos los intervinientes en las comparecencias, para que lo eviten. Si no es así, no se explica que nadie haya dicho nunca los muertos y las muertas. Pero ¿cuál sería el motivo de hacer eso? El uso del lenguaje inclusivo lleva años desatando polémicas entre ciertos sectores de la sociedad. Y no solo me refiero a los conservadores, también entre los progresistas, que no ven la necesidad de desdoblar el lenguaje constantemente. En una cuestión tan seria como la muerte de decenas de miles de personas, no se entenderían este tipo de expresiones,
Por lo tanto, es mejor evitarlas, para no causar un rechazo innecesario. Ahora, lo más importante es causar buena impresión, transmitir mensajes positivos. Y para muestra, un botón, que escoció mucho en el gabinete de presidencia. Finalizamos con una pregunta de Es Asturias Televisión que dice, doctor, al principio de la crisis sanitaria se alertó del binomio abuelo-nieto, abuela-nieta, o abuelo-nieta y abuelo... Todas las combinaciones posibles. En esta situación tan ridícula que hemos visto, se metió el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, a tratar de, enmendar la plana a un periodista al decirle cómo tenía que formular su pregunta. Esto demuestra que es muy fácil hacer el ridículo al retorcer el lenguaje de manera innecesaria. Así que mejor molestar lo menos posible a las familias que han perdido un ser querido. Como ven, el lenguaje inclusivo es una pieza más que contribuye a la construcción de un relato político. Un relato que habla de buenos y de malos. De cómo el lenguaje nos ayudará a reconocer a los buenos, los nuestros, frente a los malos, ellos. Está claro que tú, votante, ¿con quién quieres estar? ¿Con los buenos o con los malos? Volvemos de cabeza a las dos Españas. Como ven, la comunicación política durante una crisis da mucho de sí. Y seguiré hablando de comunicación política y de la construcción del relato a través de la comunicación. Hasta pronto.